Hay una historia bíblica que trata de dos reyes y dos coronaciones. Un usurpador intenta arrebatar el cetro del poder. Un ángel con un incensario de oro, de pie ante el altar, derrama fuego santo sobre la tierra. Los más grandes engaños sobre el gran rey son desmontados. Todos los reinos ilegítimos son destruidos por una piedra cortada sin manos, mostrando la belleza y fortaleza del unicornio. Al final, el cetro del rey es restaurado al trono. Los súbditos del reino son hechos perfectos a imagen de su Dios, y los santos del Señor heredarán el reino para siempre. Bienvenidos a Revelaciones Bíblicas para la Última Generación, donde los libros son abiertos y los misterios revelados a todos los que aman su venida. Bendiciones, hermanos. Marla y Lona, una vez más con ustedes, y estoy muy bendecida de estar con ustedes hoy para continuar con nuestra serie Revelaciones Bíblicas para la Última Generación. Nuestro tema de hoy es la segunda parte en el misterio del cetro del rey. Y en esta segunda parte tenemos cosas muy interesantes que aprender, en particular sobre el libro de Daniel, también sobre el gran conflicto que estremece a la tierra y seguirá aumentando hasta que Jesús venga. Pero antes de continuar, quiero simplemente recordarles cómo nos pueden sintonizar. Estamos en Puerto Rico transmitiendo a través del canal 77.1, en todas las Américas, Norte, Sur, Central y el Caribe, por satélite, y finalmente en nuestra página web transmitimos también dnj.tv. Así que yo les invito por favor a todos aquellos que quieran sintonizarnos en sus televisores, por favor vayan a nuestra página web y allí ustedes van a encontrar una sección llamada Cómo ver, y allí van a encontrar todos los detalles sobre nuestras transmisiones satelitales para que usted pueda instalar una antena satelital y de esta manera poder recibir nuestra señal en su televisor. Ahora, antes de entrar de pleno en este hermoso episodio, esta es la segunda parte del misterio del cetro del rey, hay algunas cosas que quiero poder aclarar con ustedes. Tal vez que ustedes ya han oído la expresión, la Biblia es su propio expositor o la Biblia es su propio intérprete. Esto quiere decir lo mismo. Vamos a tratar de entender qué quiere decir esto. Cuando decimos la Biblia es su propio intérprete o la Biblia es su propio expositor, queremos decir que la Biblia es como un microcosmo, es un sistema. Podemos decir un sistema cerrado en el cual todo haya su explicación, todo haya su confirmación, todo haya su segundo testigo, todo puede ser verificado, aclarado y entendido dentro de este sistema. ¿Y cómo hacemos para acceder a este nivel de certeza en nuestro estudio y también de profundidad? Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Lo que no debemos hacer es ir a la historia para buscar comprensión. No, la historia es una confirmación de lo que la palabra dice. La historia no debe ser una explicación. En otras palabras, no debemos mirar la historia que se está haciendo, es decir, los eventos contemporáneos, para tratar de explicar las profecías. Eso es un error. Tampoco debemos mirar a la cultura general para tratar de entender la Biblia. Esto también es un error. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que hacemos es que en el seno mismo de la Biblia, es decir, adentro de este sistema, al leer pasajes paralelos, al comparar un pasaje con otro, al comparar una palabra y cómo esa palabra es utilizada en diferentes textos bíblicos, al leer línea sobre línea, precepto sobre precepto,
comparando lo espiritual a lo espiritual, como se nos dice en Primera de Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Pues así es como nosotros podemos encontrar explicación para todo lo que está revelado en la Biblia. Lo que está en la Biblia nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos porque ha sido revelado. Y el resto, todo lo que no haya sido revelado, le pertenece únicamente al Padre, es su secreto que Él ha escogido no revelar. Sin embargo, no tiene sentido de ninguna manera que nos precipitemos a ir a buscar cosas que no están reveladas, cuando la palabra de Dios, este ecosistema tan maravilloso y tan milagroso, esta palabra sobrenatural, nos ha sido dada para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para guiarnos en el camino. Y no solamente hoy, y no solamente para prepararnos para la segunda venida, sino hasta toda la eternidad. Es decir, durante toda la eternidad nosotros vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. El Señor Jesús se va a sentar con todos los redimidos, como lo hizo con sus discípulos en el Huerto de los Olivos y en muchos otros lugares. El Señor Jesús nos va a explicar todos los niveles de lectura que se encuentran en su palabra. Y claro está que hay reglas de interpretación, pero también hay una medida de revelación, también hay reglas de interpretación que son tal vez menos conocidas que otras. Y nosotros vamos a tratar de utilizar todo este arsenal de herramientas para llegar a entender la palabra. Y también hay otras herramientas maravillosas que el Señor utiliza y estas son, yo pienso, más conocidas para ayudarnos a penetrar las verdades de la Biblia, y son cosas tales como las metáforas, las alegorías, las parábolas. Todo esto son historias, relatos, en algunas ocasiones son símiles, ¿verdad? Metáforas, símiles, comparaciones que nos ayudan a ir a un nivel de lectura más profunda de esta palabra. Así que, hermanos, si ustedes pueden haber sentido tal vez al escuchar algunos mensajes aquí en DNJ TV, al escuchar algunos mensajes de esta servidora o de cualquier otro de nuestros predicadores, evangelistas y maestros de la palabra, si usted se ha sentido tal vez abrumado, pensando, bueno, pero no entiendo nada, esto es un lenguaje nuevo para mí, estoy tal vez confundido, tal vez nunca había escuchado esto, ¿son ciertas estas cosas? Bueno, yo les invito, por favor, a que ustedes perseveren con nosotros. Hay siempre un dilema, una falsa dicotomía, de hecho, cuando pensamos que para los novicios hay que darles leche, ¿verdad? Los que se están acercando a la palabra de Dios y al Señor por la primera vez en sus vidas, y hay que darle vianda, es decir, una comida más sustancial a aquellos que que tienen años de estudio de la palabra, que son cristianos confirmados en el sentido de su madurez en su caminar con el Señor. Pues hay una falsa dicotomía, ¿no? Leche o vianda. Y les digo por qué es una falsa dicotomía, porque hemos llegado al tiempo del fin y que ya no hay tiempo para leche. Ya no hay tiempo. Lo que la hermana White, de hecho, en uno de sus libros, me parece que es en el libro Educación, ella nos dice que debemos aprender lo que no hemos aprendido en toda una vida, tal vez en toda una vida de iglesia, en toda una vida de cristiandad, debemos aprenderlo en unos cortos meses, porque así de corto es el tiempo que nos queda. Así que, hermanos, por eso yo no voy a diluir el mensaje, no voy a bajar el estándar, no voy a hacer las cosas simplistas tampoco para que todo el mundo pueda entender. No, lo que queremos hacer es explicar, hacer las cosas claras, poner las cosas en los términos más simples, pero sin bajar el nivel, para que todos podamos ir estudiando
en la escuela del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo pueda ser nuestro guía, nuestro maestro. Él quiere revelarnos la verdad, Él quiere abrir la palabra de Dios para nosotros, Él quiere enseñarnos las cosas que han de venir. Esto es muy profundo, muy importante. El Espíritu Santo es el maestro de la profecía, es quien da la profecía, es quien da la palabra y es quien quiere tomarnos de la mano literalmente, porque de alguna manera todos somos niños, porque si no somos niños no vamos a entrar en el reino de los cielos. Jesús fue muy claro sobre este punto, así que queremos que el Espíritu Santo nos tome de la mano literalmente y que nos lleve a toda la verdad, que nos conduzca a toda la verdad y que nos revele aquellas cosas que han de venir, las cuales ya Él ha puesto en su palabra, y simplemente se trata de ayudarnos a decodar estas cosas, a descifrar las claves, los misterios, abrir los secretos para que todo pueda ser comprendido en esta generación, porque en esta generación todo será revelado. Así que si usted encuentra que hay algunas cosas difíciles, por favor, yo les pido que ustedes oren, que ustedes vayan luego a su palabra, vayan a su Biblia, abran el capítulo indicado. Y ustedes, por favor, yo les pido que perseveren conmigo ahora, porque vamos a ir a niveles más profundos de la palabra. Así que vamos a comenzar, ¿verdad? Antes de entrar en el tema, vamos a comenzar con oración. Y entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en el primer episodio, bueno, de este tema del misterio del cetro del rey, que dijimos es el núcleo, es el centro mismo de la gran controversia entre Dios y Satanás, es el tema de la autoridad. Así que antes de ir a hacer nuestro repaso, porque la repetición es importante en el aprendizaje, y antes de penetrar más profundo en la palabra, vamos primero a orar y a pedir la dirección del Señor por su Santo Espíritu. Amantísimo Padre, gracias Señor por tu dirección, por tu amor, por tu luz. Gracias Padre amado porque nos has reunido una vez más alrededor de tu Biblia, alrededor de tu santa palabra, para que podamos ser edificados, fortalecidos, instruidos por tu Santo Espíritu. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el gran Maestro y Él, habiendo subido al cielo, nos envió su Espíritu Santo para que Él pueda ser nuestro guía aquí en la tierra, su representante y aquel que nos habría de dar paz, gozo y consuelo. Por favor, Señor, te pedimos que podamos ser edificados en esta hora. Te pedimos, por favor, que tú hagas las cosas simples. Por favor, Padre amado, trae claridad, trae sabiduría, trae entendimiento a cada uno de nosotros aquí reunidos, tanto a tu expositora de la palabra, como también, mi Señor, a todos aquellos que me escuchan. Que tu bendición nos pueda alcanzar a todos. Por favor, llénanos de tu luz y te lo pedimos por fe en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, comencemos rápidamente con el repaso de lo que vimos en la primera parte del misterio del cetro del rey. Primero vimos que el cetro es un símbolo de poder, es un símbolo más específicamente de autoridad y poder. De hecho, la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 19 que Jesús, cuando regrese a la tierra, regresará con una vara de hierro para gobernar a las naciones. Esta vara de hierro es nada más y nada menos que el cetro del poder. Así que Jesús utiliza un cetro. Jesús, mientras está en el cielo, tiene en su mano derecha el cetro del poder, y cuando Jesús venga a la tierra, viene con ese cetro. El cetro siendo un símbolo de autoridad, tal como lo es el trono y como es la corona de un rey, pues este cetro está al centro, como lo hemos dicho, de la gran controversia entre Dios y Satanás. Vamos a continuar. El cetro de Dios es eterno. El cetro de Dios, el cetro universal, no puede ser arrebatado, porque el trono de Dios es eterno y para siempre. El reino de Dios es eterno y para siempre. A su reino no se le puede dar fin. Entonces su cetro es eterno. Dios delegó poder y autoridad equivalentes
a su hijo. Hay un usurpador que en el cielo se llamaba Lucifer, en la tierra se llama Satanás el adversario. Hay un usurpador que quiere arrebatarle a Dios el cetro del poder, se quiere sentar en el trono de Dios, el trono del universo. Y este usurpador quiere, en primer lugar, usurpar el lugar de Jesús para estar un paso más cerca del trono de Dios, para entonces tratar de arrebatar el cetro del poder y sentarse en el trono de Dios. Cuando Adán cayó en el momento de la tentación en el Edén, ¿qué sucedió? Adán, al caer bajo el dominio de la serpiente, Adán no fue engañado, pero Eva sí fue engañada y Adán simplemente escogió. Adán escogió. No podía tolerar la idea de perder a su bien amada compañera que Dios le había dado, y Adán, en conocimiento de lo que estaba haciendo, prefirió escoger a Eva y realmente puso a Eva en primer lugar en lugar de haber puesto a Dios en primer lugar. Este fue el gran error de Adán. Al hacer esto, Adán se somete entonces a la obediencia a la serpiente, y entonces, como nos dice Romanos 6:16, pues al obedecer a aquel a quien Adán obedeció en injusticia, no en pecado, pues entonces se convierte en el siervo de aquel a quien obedeció. Es decir, Adán se convirtió en siervo del pecado. Así se origina una sucesión ilegítima de reinos, es decir, el cetro del poder que es usurpado Adán por Satanás. Este cetro del poder comienza a ser pasado de un gobernante a otro, de un rey a otro, de un emperador a otro, en una sucesión ilegítima de reinos ilegítimos. Esto no quita que el Señor quita reyes y pone reyes, pero habíamos dicho que esto es la voluntad permisiva de Dios y no su voluntad perfecta. Su voluntad perfecta fue que Adán fuera el rey de esta tierra, como Él lo hizo rey y le dio dominio sobre toda la tierra. Pero tristemente, Adán, al caer bajo la influencia de la serpiente, y bien, Adán pierde el cetro del poder, empieza el cetro del poder a ser transferido de una mano a otra en una sucesión de reinos ilegítimos, los cuales se pasan de manera continua. Y esto quiero que los retengamos en nuestra mente, de manera continua, de manera continua. Se pasa el cetro del poder de una mano a otra. ¿Y por qué estoy enfatizando tanto esta palabra? Porque la vamos a encontrar como una palabra clave en el libro de Daniel. Una palabra absolutamente clave, el continuo, y sin la llave de la comprensión cabal y correcta de esta palabra no vamos a poder entender las profecías de tiempo en el libro de Daniel, y en particular en Daniel 12, donde culmina el gran conflicto. Es decir, ahí en Daniel 12 comenzamos a ver ya el desenlace final del gran conflicto, lo cual nos lleva a la consumación de la gran controversia entre Dios y Satanás. Todo esto lo habíamos visto, esto es repaso, pero también una introducción para aquellos que no estuvieron con nosotros en el tema precedente. Entonces, habíamos dicho que esta sucesión de reinos es el tema central del libro de Daniel. El libro de Daniel estuvo sellado hasta aproximadamente la década de los 1830, cuando algunos estudiosos de la palabra, William Miller entre otros, pero no fue el único, hubo también estudiosos de la palabra en Europa, en Australia también, no solamente William Miller en América. Todos estos estudiosos empezaron a encontrar claves en el libro de Daniel, y todos estaban llegando más o menos a las mismas conclusiones gracias, y ahí vemos, ¿verdad?, el poder del Espíritu Santo, ¿no? Así que gracias al poder del Espíritu Santo empezó a emerger una comprensión
de algunas de estas profecías en Daniel que estaban estaban completamente selladas. Entonces, si nosotros queremos entender el desenlace de las últimas profecías de tiempo y el desenlace del gran conflicto, llevándonos hasta la víspera de su consumación, es absolutamente indispensable que podamos comprender el libro de Daniel, la parte que estaba sellada, que habíamos dicho, es la parte que fue escrita en hebreo. Y eso de hecho incluye el primer capítulo, que es una introducción a todo el libro, y que también sirve de introducción a la parte hebrea y nos da algunas claves importantes para la comprensión del libro de Daniel. Bueno, yo pienso, hermanitos, que esto ya es el contexto general de lo que habíamos visto en la primera parte del misterio del cetro del rey. Ahora vamos a empezar a entender algunos otros conceptos que habíamos evocado y los vamos a empezar ahora a ver y a recalcar de manera más detenida. Habíamos dicho que este sellamiento un poco misterioso, ¿no?, del libro de Daniel ocurre de doble manera. Habíamos dicho que hay un doble candado sobre el libro de Daniel y de ahí la importancia de acercarnos al libro con mucha oración, con mucha reverencia, incluso con ayuno y con herramientas, ¿no? Y el Señor en la Biblia nos provee todas las herramientas que vamos a necesitar. Pero habíamos visto que los versículos 4 y 9 del libro de Daniel, que es, y en su último capítulo, que es el capítulo 12, habíamos leído dos versículos que vamos a leer de nuevo. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y luego en el versículo 9 de Daniel 12 nos dice, está ahora el profeta hablando, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y Jesús le responde, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así que ustedes ven, doble candado sobre las palabras y el libro. Cierra las palabras, sella el libro, las palabras están cerradas y selladas. Ahora, no es la intención del Señor de darle cosas a su pueblo en la Biblia que no puedan ser comprendidas. Así que el Señor comenzó a abrir las profecías en la generación de los 1830, 1840, 1850, esa generación. ¿Por qué? Porque íbamos ya a entrar en la última gran etapa, no en el último segmento del tiempo, sino que íbamos a entrar en la última gran etapa del plan de salvación, que era el juicio final. El juicio final, el cual, como conocen todos los adventistas, comenzó el 22 de octubre de 1844 y que se pudo entender en la tierra que este evento estaba a punto de comenzar en el cielo. Y se pudo en la tierra sonar la trompeta antes de que comenzara el juicio. ¿Por qué? Porque el Señor permitió que los mileritas fueran abriendo poco a poco, progresivamente, la palabra, porque hay un principio bíblico que la luz es progresiva, número uno. Y número dos, hay otro principio bíblico que nos dice que las profecías son comprendidas en la generación que las va a vivir. Es decir, la profecía se abre completamente, cabalmente, en toda su plenitud, en el momento de su cumplimiento, o cuando está a punto de cumplirse, o cuando está en vía de cumplimiento. Ahí es que se entiende cabalmente la profecía, y esto obviamente tiene mucho sentido, ¿no? Así que en esta última generación el Señor está llevando a su pueblo a una mayor luz y a una mayor comprensión de las profecías, porque en esta generación todo será revelado, todas las profecías serán comprendidas, porque están todas o en vías de cumplimiento o a punto de cumplirse. Y ese es el papel que juega esta generación. Somos la generación que va a terminar la obra. Somos la generación que va a ver culminar el plan de salvación y vamos a ser protagonistas en esta historia
que se está escribiendo y que los redimidos de todas las edades y que todos los seres no caídos del universo van a estudiar en el cielo esta historia que nosotros estamos escribiendo. Porque para aclarar la gran confusión que hay sobre el historicismo, porque soy historicista y creo en la verificación histórica de las profecías, pero soy historicista que piensa que todavía estamos haciendo historia, todavía estamos escribiendo historia, haciendo historia, y la profecía es historia que se escribió antes de ser cumplida. Y nosotros, la generación que está viendo y que va a ver hasta el final el cumplimiento de todas las profecías, de todo lo que se va a desarrollar aquí en la tierra, esta generación tiene que entender lo que nos toca vivir. ¿Por qué? Porque somos protagonistas y tenemos que entender la película, tenemos que entender el drama en el cual jugamos un papel tan importante. Muy bien, hermanos, yo espero que con todo esto ya estamos al día, con todos aquellos que no hayan escuchado los temas precedentes. Vamos ahora a entrar de manera un poco más específica, a irnos adentrando en Daniel 12. En este capítulo que vamos a leer en un momento, pero esto lo habíamos dicho en el primer tema del misterio del cetro del rey, habíamos dicho que hay una clave muy importante en este libro, en este capítulo específicamente, y es que Miguel se levanta. En Daniel 12, versículo 1, Miguel se levanta. Y aquí nos es dada una clave absolutamente capital para poder abrir este capítulo. Así que vamos a entrar en el capítulo 12 de Daniel y vamos a irlo leyendo y vamos a ir analizando. Esto es una primera lectura. Esto es una primera lectura que vamos a hacer, pero vamos a ir analizando, leyendo y analizando. Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Vamos a pararnos aquí. Habíamos dicho, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Habíamos dicho, esto es un marcador de tiempo. Vimos en la primera parte que todos los capítulos del libro de Daniel, absolutamente todos los capítulos del libro de Daniel, sin excepción, comienzan con la mención de un rey, el rey vigente en ese momento. Y cuanto más que algunos capítulos en particular, algunos capítulos específicos que tienen una relación más directa a la problemática de la sucesión de reinos y del transferido o el traslado de un cetro, del cetro del poder de un gobernante a otro, estos capítulos comienzan con un marcador de tiempo. ¿Por qué? Para indicarnos que hay una cronología, para situarnos en la cronología de la sucesión de reinos en un momento específico de tiempo. Entonces, cuando aquí se nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, estamos hablando nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo, quien está de parte de los hijos de Dios. Así que, marcador de tiempo. Vamos a ver. En aquel tiempo se levantará Miguel, no nos da un año específico. ¿Por qué? Porque esto es futuro. En el tiempo en que se escribió, esto era futuro. Esto para nosotros es un futuro muy cercano, pero en aquel tiempo, pues hace mucho más de 2000 años, hace 2000 años con algunos siglos más, desde que fue escrito este capítulo. Entonces, no se nos da un tiempo específico, pero se nos dice, se nos está hablando del fin de estas cosas, es decir, estamos hablando del fin del mundo. Se nos dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es decir, tiempo de angustia,
¿Piensan ustedes que el tiempo de angustia fue en el tiempo de Abraham? ¿Sería acaso en el tiempo de Moisés o sería acaso el tiempo de angustia durante la Edad Media? ¿O sería el tiempo de angustia en la época de los pioneros adventistas? No, claramente no. El tiempo de angustia al cual se refiere la Biblia, que es el tiempo de angustia de Jacob, el cual también ¿verdad? Es mencionado en el espíritu de profecía. Este tiempo de angustia se sitúa al fin del tiempo. Aquí vemos que este marcador de tiempo nos está diciendo que la narrativa de este capítulo se sitúa al fin del tiempo. Muy bien, vamos a continuar. Pero en aquel tiempo, es decir, en ese tiempo del cual estamos hablando, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bueno, ¿seremos libertados de qué? Eso lo vamos a aprender en el transcurso de la narrativa del capítulo. Vamos a ver que Miguel, el gran príncipe, se levanta para liberarnos de algo. Muy bien. ¿A quiénes serán liberados? Todos los que se hayan escritos en el libro. Muy bien. Luego se nos habla de un fenómeno absolutamente sobrenatural. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué es esto? Esto nos está hablando de lo que se llama la resurrección especial. Tenemos un testigo segundo en Apocalipsis capítulo 1, donde Juan el Revelador también nos habla de una resurrección en la cual se levantarán aquellos que odiaron a Jesús, aquellos que fueron culpables de su muerte, se levantarán para verlo venir en su gloria. Así que ustedes ven, hermanos, que estamos bien no solamente en el tiempo del fin, estamos en el fin del tiempo. Estamos absolutamente en los últimos sucesos que se producirán antes de que Jesús regrese. Por eso la hermana White decía que este capítulo en particular, pero el libro de Daniel, las profecías de Daniel, nos llevan a la víspera misma de la gran consumación. Continuemos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Cada uno de nosotros quiere participar de esta maravilla, ¿verdad? Esta sabiduría, este entendimiento. Todos queremos ser utilizados por el Señor como instrumentos para compartir esta luz, esta comprensión, este entendimiento, esta sabiduría con aquellos que no conocen, para traerlos a la justicia, enseñar la justicia a la multitud, y queremos brillar como estrellas en el firmamento. Pero vamos a ver que en este capítulo el tema de la sabiduría es un tema muy importante, porque habíamos visto en nuestro tema precedente, habíamos visto en la primera parte que Satanás también tiene entendimiento de estos misterios, que Daniel no entendía, pero sí vimos que Satanás entiende estos temas. Así que, atención, cuidado, tenemos aquí que tener mucho discernimiento, mucha sabiduría, orar mucho para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, porque aquí hay algo que entender, lo cual ni siquiera el profeta Daniel pudo entender. ¿Por qué? Porque no era su generación. ¿Por qué? Porque Jesús le dice claramente, el libro se abrirá al final del tiempo. Ahora les voy a dar un ejemplo muy simple pero contundente de este principio bíblico de que la profecía se entiende cabalmente en el momento de su cumplimiento por aquellos que van a vivir su cumplimiento. Y es el ejemplo de Daniel, precisamente el mismo profeta de quien se trata en Daniel 12. En Daniel 12, Daniel no entiende la profecía. ¿Por qué? Porque no era para su tiempo. Pero en Daniel 9, Daniel se da cuenta al estudiar el libro de Jeremías, se da cuenta que están a punto de cumplirse los 70 años de cautiverio que el Señor había decretado para su pueblo Israel en cautiverio babilónico. Y entonces Daniel pues entiende que la profecía está a punto de cumplirse, los 70 años están en vía de finalización,
Y ahí el profeta comienza a ayunar, a orar fervientemente para que el Señor pueda cumplir su palabra y, a pesar de todos los errores del pueblo de Israel, perdonarlos y llevarles de regreso a casa, a Jerusalén. Bueno, vamos a continuar. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Este versículo muy conocido está refiriéndose más particularmente al estudio de la palabra de Dios, al estudio de las profecías, al estudio del libro de Daniel, al estudio de la ciencia bíblica. Pero personalmente pienso que la palabra de Dios es tan poderosa que a veces tiene una resonancia más allá del contexto específico, ¿verdad? La cajita de contexto en la cual el versículo se puede hallar. Así que yo pienso personalmente que efectivamente que esto predice no solamente que la ciencia de las escrituras sagradas iba a aumentar, sino que toda la ciencia iba a aumentar. Yo personalmente pienso que el versículo nos dice que ambos van a aumentar. Bueno, vamos a continuar. Y yo, Daniel, miré. Y aquí vamos a entrar ahora sí en cosas un poquito más complicadas de este capítulo. Y yo, Daniel, miré. Y he aquí otros dos que estaban en pie. El uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y ya inmediatamente, para los adventistas que conocen el libro de Daniel, ya esto tiene que sonar campanitas en nuestra cabeza, porque hay otro capítulo. De hecho, hay 2 capítulos, además del capítulo 12 en Daniel, donde hay 2 santos hablando sobre el río o en ambas orillas de un río. Así que vamos a escuchar atentamente. Así que yo, Daniel, miré, he aquí otros 2 que estaban en pie, son 2 santos, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, quiere decir que uno de estos 2 santos es un varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río. ¿Quién caminaba sobre las aguas del río sin caerse, sin hundirse? Pues es nuestro Señor Jesús. Así que aquí se nos está presentando a nuestro Señor Jesús como sumo sacerdote vestido de lino. Esto lo vamos a profundizar más tarde. Así que uno de los santos le pregunta al otro, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y el otro le contesta, es decir, el varón vestido de lino, es decir, nuestro Señor Jesucristo, le contesta, estando, ¿verdad?, sobre las aguas del río. Le contesta con un juramento, el cual alzó su diestra y alzó su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué será? ¿Qué será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? ¿Y bien? El fin de estas maravillas. El fin de todas estas cosas de las cuales se ha hablado en este capítulo. Será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y luego vamos a ver qué significa esto. Estamos hablando de periodos de tiempo, pero a qué corresponde esto lo vamos a ver en muy poco tiempo. Ok, vamos a seguir. Y todavía está en juramento Jesús, jurando sobre el Padre, el gran Creador, el gran Rey, dice: y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Todas estas cosas de esta narrativa, todas estas cosas de las cuales se trata este capítulo, todas estas cosas que están profetizadas en este capítulo, todas ellas van a terminar. Ahí, ¿cuándo van a terminar todas estas cosas? Ahí donde se acabe la dispersión del pueblo santo, es decir, el pueblo santo será perseguido y será en cierta manera, no quiero decir derrotado, pero debilitado. No tendrá poder para actuar. En el idioma original dice que se les romperá la mano, al pueblo santo. ¿Qué es la mano? La mano es la capacidad para actuar. Es decir, que nuestro poder para actuar, nuestro poder como pueblo santo de Dios,
en la última generación llegará el momento en el cual nuestro poder para actuar será roto. Nuestra mano, nuestro brazo será roto. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Es decir, Daniel insiste, no entiendo, Señor. ¿Cuál será el fin de estas cosas? Y él, de nuevo nuestro Señor Jesús, respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y ahora vamos a leer Daniel 12, versículo 11, un versículo que ha sido mal comprendido, y una de las razones por las cuales ha sido mal comprendido es la traducción. Hay un problema de traducción. Así que yo lo voy a leer como debería ser traducido este versículo. Así que escuchen atentamente. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo y sea puesta la abominación desoladora, habrá 1290 días. La mayoría de las versiones en español dicen, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo, y dice sacrificio, el continuo sacrificio. Pero esa palabra sacrificio fue añadida por los traductores, esa palabra no debe estar ahí, esa palabra no está en el texto original y no juega ningún papel ahí, sino crear confusión. Y esto según la hermana White. Así que esta palabra la vamos a retirar, la palabra sacrificio la retiramos, y donde dice, desde que se ha quitado el continuo, hasta la abominación desoladora. Ese hasta que se pone en la mayoría de las traducciones españolas es incorrecto. El idioma original no dice hasta, dice y, porque estos dos eventos son simultáneos, son síncronos, es decir, no es desde que se ha quitado el continuo hasta que sea puesta la abominación desoladora, no, porque eso indicaría que hay potencialmente un gran periodo de tiempo entre ambos. No es lo que dice el versículo en el idioma original. No es lo que dice el versículo en el idioma original. Lo que dice el versículo en el idioma original es, desde el tiempo que se ha quitado el continuo y se ha puesta la abominación desoladora, es decir, al mismo tiempo es quitado el continuo, es puesta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, hablándole Jesús, siempre Jesús, a Daniel le dice, y tú irás hasta el fin y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Así que este es un capítulo hermosísimo y vamos ahora a destacar los 3 versículos donde se nos habla de las 3 líneas de tiempo, como a mí me gusta llamarlas, otros las llaman las 3 profecías de tiempo de Daniel 12. Vamos a leer de nuevo. Daniel 12:7, la primera línea de tiempo, tal vez la más misteriosa en el sentido de que no entendemos lo que quiere decir esta expresión. Y dice que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esa es la primera profecía de tiempo, Daniel 12:7, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y esto lo vamos a ver muy pronto qué quiere decir. Muy bien. Y este periodo de tiempo lo que mide es la dispersión del pueblo santo, es decir, es la persecución del pueblo santo. Quiere decir que el pueblo de Dios será perseguido por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Muy bien. Segunda profecía de tiempo, segunda línea de tiempo de Daniel 12, la que acabamos de leer, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo y se ha puesta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Así que esta es la profecía de los 1290 días, línea de tiempo de los 1290 días, corresponde al versículo Daniel 12:11, y finalmente la última línea de tiempo la encontramos en Daniel 12:12 y dice, bienaventurado el que espere y llegue a los
335 días. ¿Qué podemos concluir simplemente a la lectura del texto? Primero, ya lo señalamos, el primer versículo es un marcador de tiempo que sitúa todos los eventos de la narrativa en el fin del tiempo. Se nos confirma esto con otros eventos que son mencionados. No solamente el hecho de que Miguel se levanta, sino se nos menciona un cierre de gracia para el mundo. ¿Por qué? Porque cuando el sumo sacerdote está sentado, nuestro sumo sacerdote en el cielo, nuestro Señor Jesús, mientras Él está sentado, está haciendo un trabajo, una obra de juicio. Cuando Jesús se levanta, y Miguel, lo vamos a ver en un momento, ya lo habíamos visto, lo habíamos mencionado, pero vamos a abundar más en el tema, cuando Jesús, nuestro sumo sacerdote, que aquí se le llama Miguel el Gran Príncipe, cuando Él se levanta, es porque se ha concluido el juicio y va a dictar sentencia o a ejecutar sentencia. Cuando el rey se levanta, mientras el rey se sienta o el juez se sienta y está sentado, se está deliberando. Se están viendo los hechos, están testificando los testigos, se examinan los eventos, los testimonios, todo esto. Cuando se concluye la fase de investigación, entonces Miguel se levanta, es decir, nuestro sumo sacerdote se levanta. ¿Para qué? Para dictar sentencia. Nosotros vamos a ver luego que en este caso Miguel se levanta y dicta sentencia, que luego cuando llega a la tierra y todo lo que sucede después de la segunda venida, entonces Jesús progresivamente va a ejecutar la sentencia. Pero la primera ejecución de la sentencia tiene lugar a la segunda venida. Y esto lo tenemos claro, tenemos una confirmación en Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia, donde se nos dice que Jesús viene con su recompensa para darle a cada cual conforme a sus obras. Muy bien, ya vimos abundantemente que el libro está cerrado, Daniel no entiende, Jesús aparece vestido como sumo sacerdote, vestido en una túnica de lino, se nos habla de las 3 profecías de tiempo y el detalle que ahora quiero destacar, que lo habíamos mencionado en la primera parte del tema Misterio del Cetro del Rey, pero ahora es el momento de recalcarlo. Habíamos dicho que hay una clave en todo esto que nos permite comprender que Satanás está presente en este capítulo. ¿Y cuál es esta clave que nos permite comprender que Satanás está presente en este capítulo? Y bien, es el hecho de que cuando abre el capítulo se nos habla de Miguel, Miguel el Gran Príncipe. No se nos habla de Jesús por otro de sus nombres. Jesús, ustedes saben, lo conocemos por muchos nombres diferentes, pero Jesús aquí se le llama Miguel. ¿Qué nos dice la palabra sobre Miguel? Y bien, la palabra de Dios nos permite constatar que cuando se habla de Miguel y se le llama Miguel a Jesús, Arcángel Miguel, es porque Miguel está contendiendo con el demonio, está contendiendo con Satanás. El primer ejemplo lo vamos a encontrar en Daniel 10, donde el ángel Gabriel, que es uno de los principales ángeles en el cielo, que de hecho tomó el lugar de Lucifer, después que Lucifer cayó, es Gabriel quien toma su lugar en el cielo, y bien, Gabriel está contendiendo con el príncipe de Persia. El príncipe de Persia es una de las personalidades, uno de los disfraces, una de las personas, ¿verdad?, que representan a Satanás, o en las cuales Satanás se encarna o posee o actúa a través de esas personas, ¿no? Las utiliza. Y bien, pues príncipe de Persia, como el príncipe de Tiro también, pues es una representación de Satanás. Pues en el capítulo 10 de Daniel, Jesús está luchando contra Satanás, y en el versículo 24 del libro de Judas también Jesús contiende
con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y en ambos casos se le llama Miguel, indicándonos que Miguel, el arcángel, está luchando contra Satanás. ¿Por qué? Porque es Miguel con su espada quien le va a cortar la cabeza a Leviatán, la serpiente que está en el mar, que también es otra personificación, vamos a llamarlo así, de Satanás, otra representación de Satanás. Todo esto nos indica que en el capítulo 12 de Daniel podemos esperar, podemos anticipar, tal vez es una mejor palabra, que vamos a encontrar a Satanás de alguna manera en este capítulo. Y habíamos visto también que Satanás conoce estos secretos, los secretos que Daniel no entendía. Habíamos visto en Ezequiel 28, versículo 3, que estos secretos sí Satanás los entiende y los comprende muy bien, porque él tiene gran sabiduría. Simplemente él ha corrompido su sabiduría, pero tiene gran entendimiento y siempre lo utiliza para mal. Pero como aquí en este capítulo se habla de Satanás, y bien, él entiende muy bien qué es lo que se dice sobre él, lo cual Daniel no entendió. ¿Por qué? Porque Daniel no iba a ver su cumplimiento, como ya lo hemos dicho. Muy bien. Vamos a salir ya de las un poco generalidades, ¿no?, que hemos dicho hasta ahora, y ahora vamos a adentrarnos de manera más profunda en el estudio de este capítulo. Y ustedes van a ver que esto es absolutamente maravilloso y fascinante. Y lo que vamos a hacer es que, como el libro estaba sellado y que de todos modos esta es la manera de estudiar la palabra, que el libro esté sellado o no esté sellado, cuando el Señor pone a disposición su palabra, cuando el Señor abre su palabra, porque es el momento, porque el Señor hace cada cosa en su tiempo. Y en Eclesiastés leemos que para cada cosa bajo el sol hay un tiempo, hay un momento, hay una temporada. Pues estamos en la temporada, estamos en el tiempo de entender las profecías, porque están a punto de cumplirse o están ya en vía de cumplimiento. Por esta razón, el libro está a nuestra disposición. Lo que tenemos que hacer es tener las llaves correctas para poder abrir el libro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bien, en la próxima parte de este tema vamos a estudiar las palabras en su idioma original. Y ustedes van a ver que no es tan difícil. No quiero que tengan miedo, porque no es tan difícil como puede sonar. Pero hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo que es maravilloso, que es una dimensión del estudio de la palabra que es hermosa. Y vamos a estudiar a través de pasajes paralelos. Vamos a tomar lo espiritual y lo espiritual, porque así es como el Espíritu Santo nos puede enseñar. Vamos a ir atando cabos al comparar espiritual con espiritual, al comparar un versículo con otro, un pasaje con otro. Primer pasaje que vamos a comparar con Daniel 12 es Apocalipsis 10, un capítulo maravilloso del libro de Apocalipsis que tiene una relación directa, una conexión directa con el pueblo adventista. Este capítulo de la Biblia está escrito para los adventistas y por los adventistas. ¿Con qué propósito? Para que nosotros vayamos al mundo a compartir la gran luz que se nos ha dado. Ese es el propósito del capítulo 10 del libro de Apocalipsis. No que nos quedemos con las maravillosas revelaciones que nos han sido dadas, sino que vayamos al mundo, que las llevemos a cada tribu, pueblo, nación y lengua. Pero por el momento no vamos a entrar en todo esto que acabo de mencionar, lo vamos a dejar ahí. Simplemente lo que quiero enfatizar es que este capítulo es capital para todo adventista. Tenemos que entender Apocalipsis 10, pero hoy lo que vamos a mirar de manera más particular es su conexión con Daniel 12. ¿Qué es lo que conecta? ¿Qué es lo que conecta? ¿Cómo es que nosotros identificamos que hay dos pasajes paralelos? ¿Cómo sabemos cuál es un pasaje que hay que poner que hay que comparar, ¿verdad? Que hay que poner frente a frente uno con el otro? ¿Cómo lo sabemos? En primer lugar, por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos indica, que nos habla, que nos da luz, que nos permite identificar que hay rasgos comunes en dos pasajes. Y luego está esa identificación de cosas similares. Cuando hay muchas cosas similares, eso se llama paralelos, muchos paralelos
muchas simetrías entre dos pasajes de la Biblia. Quiere decir, ahí tenemos que ir a comparar espiritual con espiritual. Entonces, ¿cuáles son los puntos que unen Apocalipsis 10 con Daniel 12? En primer lugar, la presencia de Jesús en el capítulo. En el capítulo 10 de Apocalipsis está Jesús presentado bajo otra de sus personas, otra de sus personalidades, otro de sus personajes, ¿verdad? No sé cómo expresarlo. Y es Jesús como el ángel del pacto, el mensajero del pacto, que aparece también en el libro del Éxodo y aparece también en Malaquías 3. En esta parte de Apocalipsis 10 vamos a leer el versículo para que ustedes vean que este pasaje paralelo nos confirma que estamos claramente en el tiempo del fin, que todo lo que dijimos en la primera parte de que estas profecías no se pudieron haber cumplido en la Edad Media, sino que claramente estaban reservadas para esta generación, y bien, esto está confirmado en Apocalipsis 10, pasaje paralelo. Así que vamos a leerlo. Dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar, y este es el ángel del pacto, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró que el tiempo no sería más. Así que primero estamos conectando a Jesús en dos capítulos diferentes haciendo un juramento. En Apocalipsis 10, Jesús hace un juramento con una mano, la mano derecha levantada hacia el cielo, y en la otra mano sostiene el libro pequeño, el libro que estaba sellado. Muy bien, ya habíamos dicho que en Daniel 12 Jesús hace un juramento con ambas manos levantadas hacia el cielo. Claramente, pasajes paralelos, no cabe ninguna duda. Luego tenemos que leer cuidadosamente qué se nos dice en Apocalipsis 10. Así que vamos a ver. Primero, pues jura que el tiempo no sería más. Y en un momento vamos a entender qué quiere decir esto. Y luego en el versículo 7 se nos dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ok, vamos a ver. En los días de la voz del séptimo ángel. ¿Cuál es este séptimo ángel? El séptimo ángel con la séptima trompeta. Estamos aquí, se está haciendo alusión a los 7 ángeles de las 7 trompetas de Apocalipsis, y se está refiriendo en particular al último, al que va a tocar la séptima trompeta. Y se nos dice que en los días cuando el séptimo ángel comience a tocar la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Y qué tiempo es este? ¿Qué tiempo es este de la última trompeta, la séptima? Y bien, esto lo encontramos en Apocalipsis 11. Es la proclamación final del reino. Ya la gracia acaba de cerrar para el mundo. Cuando suena la séptima trompeta, aquí vemos el misterio de Dios se consumará. Es decir, ¿cuál es el misterio de Dios? El misterio de Dios es el misterio de la piedad, es el misterio de la gracia, es el misterio de la salvación, porque esto es un gran misterio que estaremos estudiando durante toda la eternidad. Nosotros, los ángeles y los habitantes de los mundos no caídos, todos vamos a estar estudiando a los pies de Jesús, como ya lo habíamos dicho. Entonces, aquí se nos está diciendo que lo que está siendo narrado en Apocalipsis 10 y que tiene relación con lo que se narra en Daniel 12, porque Jesús es el que hace la conexión. Jesús hace la conexión entre ambos capítulos. Y bien, esto que está siendo narrado se sitúa ¿cuándo? A la última trompeta prácticamente. Se sitúa a la última trompeta. Estamos en la consumación, estamos en el tiempo del fin. No, estamos en el fin del tiempo. Estamos más allá del tiempo, estamos en el final del tiempo del fin. Estamos en el fin del tiempo, cuando todo será consumado. En otras palabras,
las profecías de Daniel 12 de ninguna manera se cumplieron en la Edad Media. Y ya eso lo habíamos dicho con mucho detalle en la primera parte, así que no vamos a entrar en más pormenores. Luego, en este capítulo de Apocalipsis 10, vamos a ver otra clave muy importante que se nos es dada para confirmar que el tiempo de Daniel 12 es el fin del tiempo y no la Edad Media. Vamos a verlo aquí. Vamos a leer Apocalipsis 10 y vamos a leer los versículos 5 y 6. Y el ángel que vi en pie sobre el mar, de nuevo es el ángel del pacto, el cual tiene, ¿cómo sabemos que es el ángel del pacto? Es el que tiene el arco iris sobre su cabeza. Y dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo, la palabra griega es cronos, no sería más. Bien, no se nos está diciendo que el tiempo se acabó, no se ha acabado aún, pero estamos muy cerca del cuando el tiempo no será más. Pero más específicamente, más científicamente, recuerden que en Daniel 12 se nos dice que las palabras están selladas, que tenemos que ir a indagar en las palabras para tener la comprensión cabal. Así que aquí, aunque no estamos en Daniel, estamos en Apocalipsis. Sin embargo, como estos dos capítulos van la mano en la mano, y bien, nosotros vamos a ir a ver más precisamente qué significa esta palabra cronos. La palabra cronos es la palabra para tiempo en griego. Es una palabra para tiempo que tiene muchos usos en griego y en la Biblia en particular. Recuerden que la Biblia es nuestro marco de referencia, pero en particular la particularidad de esta palabra cronos es que en muchos pasajes de la Biblia, obviamente en el Nuevo Testamento, porque fue la parte de la Biblia que fue escrita en griego, y bien, esta palabra cronos se usa para significar un tiempo largo. Un tiempo largo. También demora. En algunas versiones de la Biblia ustedes van a ver que este pasaje se traduce no habrá más demora. Y esta es la razón. Es porque la palabra cronos significa un tiempo largo. ¿Qué quiere decir esto para nosotros cuando atamos los cabos, ¿no? Lo que esto quiere decir para nosotros es que ya no hay más tiempo largo. No hay más tiempo largo. Estamos hablando ahora de tiempo literal, tiempo bíblico, pero tiempo literal. ¿Por qué aclaro? Porque un mes bíblico es 30 días, nunca puede ser 28 ni puede ser 31, siempre es 30 días. Un año bíblico siempre es 360 días, nunca va a ser 365. Así que lo que Jesús nos está hablando aquí, relativo a las líneas de tiempo de Daniel 12, porque estos capítulos están tomaditos de la mano. Y bien, Jesús nos está diciendo que no habrá más tiempo largo, no hay más tiempo largo, sino que estamos en el tiempo de la séptima trompeta, estamos en el fin del tiempo. Si ustedes ven, lo que estamos haciendo es que estamos presentando todas las evidencias usando pasajes paralelos para confirmar que estas profecías están a punto de cumplirse. Estas profecías están aún delante de nosotros, pero están muy prestas a cumplirse. Y estoy dándoles más evidencia, además de la evidencia que habíamos presentado en la primera parte, estoy presentando más evidencias aquí de que Daniel 12, las profecías y las líneas de tiempo de Daniel 12 se cumplen en el tiempo del fin. Otra evidencia es que se utiliza la palabra yom. La palabra yom en hebreo, la palabra que se utiliza para días. En Daniel 12:11 y en Daniel 12:12 es la palabra yom.
La palabra Yom en hebreo siempre significa día literal, como en el Génesis. La creación se llevó a cabo en 6 días y en el 7º día el Señor se reposó. Yom, 6 días de labor, un día de reposo. Yom, la palabra Yom. Esta palabra es utilizada de manera literal en el libro de Daniel. Y además vamos a continuar con los pasajes paralelos. Vamos a mirar ahora, vamos a ver la similitud que hay entre Daniel 12 y Mateo 24. Y aquí se nos dice, Daniel 8 ya lo habíamos leído, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Porque Daniel no entendía cuál será el fin de estas cosas. Y miren ustedes, hermanos, Mateo 24, capítulo profético por excelencia en los evangelios. Las escrituras no se contradicen, hermanos, todas las escrituras están en armonía. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Y bien, vemos a Jesús sentado con sus discípulos en Mateo 24. Está Jesús sentado en el Monte de los Olivos con los discípulos que se le acercaron y le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, del fin del mundo. La misma pregunta que hacía Daniel. Así que vemos muy claramente, muy claramente que estamos hablando en Daniel 12 del tiempo del fin. Y si yo estoy repitiendo estas cosas, hermanos, es porque quiero que ustedes tengan esa confianza, esa certeza de que todo lo que se dice aquí en esta plataforma de revelaciones bíblicas para la última generación está apoyado por el así dice Jehová y el escrito está. No son cosas que yo me estoy sacando de mi cabeza, sino son cosas que yo les estoy demostrando en las escrituras. Y dicho sea de paso, voy a adelantar un punto al cual vamos a regresar con mucho detalle y mucha profundidad en la tercera parte, que espero sea la última, de este tema del misterio del cetro del rey. Vamos a ver aquí que en Mateo 24, como en Daniel 12, tenemos a Satanás, es decir, se evoca la actuación de Satanás sobre el escenario mundial cuando Jesús en varias ocasiones en Mateo 24 nos pone en alerta de que no seamos engañados y nos habla específicamente de los falsos cristos y nos habla de la abominación desoladora. Y vamos a ver en nuestro último tema en esta serie del misterio del cetro del rey, ¿verdad? Este episodio o este tema que está en 3 episodios. Y bien, vamos a ver que en Daniel 12 también aparece Daniel, en Daniel 12 también aparece Satanás, como en Mateo 24. Así que estamos viendo aquí pasajes paralelos, los cuales nos permiten arrojar luz sobre los capítulos más difíciles de la Biblia, aquellos que están un poquito más difíciles, ¿verdad?, de acercamiento. Y bien, es la lectura de pasajes paralelos la que nos abre las Escrituras. Otra evidencia más de que Jesús nos está diciendo claramente de que la narrativa de Daniel 12 y las 3 líneas de tiempo se sitúan en el fin del tiempo. Jesús aparece a Daniel vestido en lino blanco. Lino blanco es la vestidura que utilizaba el sacerdote cuando entraba en el lugar santísimo del santuario aquí en la tierra en el día de la expiación, y esto se hacía únicamente una vez al año. Para la fiesta de la expiación entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo para oficiar todos los ritos del día de la expiación. Era un día de juicio. El pueblo estaba fuera del santuario confesando sus pecados, en ayunas, en lloros, en ruegos, en súplicas, en arrepentimiento, y todos unidos, todo el pueblo unido en esa actitud de una contrición profunda, ¿no? ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote está dentro del santuario
limpiando los pecados para que la congregación de Israel al final del día de la expiación pudiera estar sin pecado. Entonces, ¿qué sucede? Que vemos aquí en Levítico 16, que es el capítulo de la Biblia donde se nos da todos los pormenores del día de la expiación, de todo este ritual que ocurría una vez al año. Y bien, aquí se nos especifica muy claramente que el sumo sacerdote se vestirá la túnica santa de lino y no las otras ropas sacerdotales que eran mucho más elaboradas y mucho más hermosas. Y aquí el sacerdote se despoja de todas esas vestiduras hermosas con adornos de piedras preciosas y todo eso. El sumo sacerdote se quita esta vestimenta para llevar una vestimenta de humildad y de confesión de pecado frente al Señor. Así que nosotros sabemos que en el antitipo, es decir, en el cumplimiento real, en la realidad espiritual del día de la expiación, y todo esto tendremos oportunidad de estudiarlo con más detalle para aquellos que nunca han escuchado hablar de todo esto. Y bien, cuando Jesús entra en el cielo al lugar santísimo para comenzar el día de la expiación, que en nuestra, ¿verdad?, en todas nuestras generaciones es un día de expiación prolongado hasta el momento en que Miguel se levanta y cierra la gracia. Y bien, Jesús entró en ese lugar santísimo en el mes de octubre de 1844, específicamente el 22 de octubre de 1844. ¿Y qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que si Jesús aparece en el capítulo 12 de Daniel, vestido en vestiduras sacerdotales del día de la expiación, y bien se nos está diciendo claramente que estas profecías de tiempo no se podían cumplir antes de que comenzara el día de la expiación en el cielo. Es decir, estas líneas de tiempo no se podían cumplir antes del 1844, de octubre del 1844. Esta es una razón más, les estoy dando aún más evidencias por qué estas profecías de Daniel 12 no se pudieron haber cumplido en la Edad Media. El texto mismo lo prohíbe, porque estas líneas de tiempo Jesús con su vestimenta nos está dando el tiempo, y el tiempo es posterior a 1844. Y posterior a 1844 ya no hay tiempo largo. Es decir, ya no se puede leer un día por un año. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo largo. Ya no hay cronos entendido como tiempo largo. Así que estamos en tiempo corto y estamos posterior a 1844. Hermanos, la demostración que estamos haciendo ahora, estamos tratando de demostrar dos puntos a través del empleo de estos pasajes paralelos, ¿no? A través del examen y el análisis de los pasajes paralelos. Lo que estamos tratando de demostrar es, número uno, que las profecías de Daniel 12 no se cumplieron en la Edad Media, sino que se cumplirán en el tiempo del fin, no en el fin del tiempo, se cumplirán en el fin del tiempo. Es confuso hablar del tiempo del fin. ¿Por qué? Porque los adventistas clásicamente definimos el tiempo del fin como comenzando a partir de 1798. Por eso es que se presta un poquito a confusión, porque ese es un periodo muy largo, ¿no? Desde 1798 hasta nuestros días es un periodo extremadamente largo. Bueno, entonces, por eso yo prefiero hablar del fin del tiempo. Estamos en el fin del tiempo, es decir, estamos en esta generación. Esta generación no pasará. Así que estamos haciendo esa demostración. Y lo recalco y lo repito porque es muy importante que lo aceptemos, que lo entendamos y que lo aceptemos. De otra parte, de otro lado, tenemos otra confirmación que estoy tratando de demostrar aquí también, de que en el capítulo 12 de Daniel vamos a encontrar a Satanás, que aparece, ¿no? Que aparece sobre el escenario, y esto lo quiero demostrar
antes de entrar en el estudio detallado, palabra por palabra de Daniel 12, pero lo quiero ilustrar a través de pasajes paralelos. Eso es lo que estamos haciendo, estamos en ese proceso. Quédense conmigo porque estamos terminando, estamos ya en la última parte de este tema, hermanos, pero no quiero terminar hoy sin haber puesto sobre la mesa todo esto para que cuando comencemos la última parte de este tema, vamos a poder entonces ver todas estas cosas al estudio de las palabras. Vamos a encontrar confirmación no solamente por los pasajes paralelos, sino también por el estudio más profundo de las palabras. Así que vamos a hablar muy rápidamente y muy someramente de Daniel 8. Daniel 8 es la profecía que le dio nacimiento al movimiento adventista. Para nosotros, pueblo adventista, la visión de Daniel 8 es absolutamente capital. Fue la que levantó todo el movimiento adventista en la década de los 1840. Esta visión que el Señor le da a Daniel y luego la explicación que Gabriel le da a Daniel de la visión, puesto que él no la entendió, Daniel pregunta qué quiere decir todo esto, esta visión que he visto. Entonces Gabriel, bajo instrucción de Jesús, Gabriel comienza a explicarle qué significa la visión. Vamos a ver en un tema ulterior que esta visión, la visión, no estoy hablando de la línea de tiempo necesariamente, porque para mí es aún objeto de estudio, pero hablando de la visión tendría un cumplimiento no solamente como lo describe Gabriel cuando se lo describe a Daniel, es decir, contemporánea a Daniel habría un cumplimiento, ¿no?, de esa profecía, sino que el ángel Gabriel está diciendo que la visión es para el tiempo del fin. Vamos a leerlo y por qué es que conectamos a Daniel 8 con Daniel 12. Es porque Jesús conecta ambos pasajes y dos santos. Tenemos a Jesús caminando sobre el río Ulai, es decir, si Jesús está entre las riberas, si Jesús está entre las dos orillas del río Ulai, pues se deduce que Jesús está sobre el río, Jesús está sobre las aguas, como aparece también en Daniel 12 y también a proximidad de un río en Daniel 10. Así que Jesús hace la conexión entre estos capítulos, Jesús y Gabriel, los dos mismos santos que están en Daniel 10 y que encontramos en Daniel 12, pues están aquí, estamos en presencia, ¿verdad?, de los mismos santos aquí en Daniel 8. Así que leemos que este hombre entre las riberas del Ulai le dijo a Gabriel, que sabemos que es el ángel, le dice, enseña a hablando de Daniel, la visión. Y entonces Gabriel se acerca a Daniel el profeta y le dice, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Para el tiempo del fin. La visión, ¿cuál visión? La visión del carnero y el macho cabrío. Sería para el tiempo del fin. Y luego, otra conexión entre Daniel 12 y Daniel 8 es el hecho de que esta visión en la cual Daniel ve al carnero y el macho cabrío, esta visión está conectada con Jesús y con Satanás. Estamos de nuevo en presencia del gran conflicto, y los dos batallantes o los dos contendientes en el gran conflicto, que son Jesús, que representa a su Padre, y Satanás, que se opone al Padre y al Hijo, y están estos dos, estos dos titanes, pero obviamente Jesús, nuestro príncipe, nuestro gran príncipe,
es victorioso y obtiene la victoria final y obtiene cada victoria. Cada vez que se confronta con Satanás, Jesús obtiene la victoria. Y gloria a Dios por ello y aleluya porque nos da siempre la victoria. Pero lo que queremos entender aquí es que tanto en Daniel 8 como en Daniel 12 vamos a estar en presencia de Satanás. Satanás va a estar en el capítulo jugando un rol, un papel protagónico. Aquí lo vemos en esta visión. ¿Por qué? Porque el macho cabrío representa a Azazel y Azazel a su vez representa a Satanás. Y como Azazel, el macho cabrío, representa a Satanás en la ceremonia del día de la expiación, y como Jesús en Daniel 12 está vestido de lino como sacerdote que ya ha entrado en el Santísimo en el día de la expiación. Y bien, obviamente todos los lazos aquí están atados, ¿verdad? Atamos los cabos de que efectivamente en Daniel 12 como en Daniel 8 vemos y vamos a encontrar a Satanás. Bueno, avanzando aquí, ya estamos, como dije, ya estamos concluyendo. Vamos rápidamente a ver nuestro último pasaje paralelo por hoy, que es Daniel 10. Así que tenemos Daniel 8, Daniel 10 y Daniel 12. Y en todos estos vamos a encontrar tanto a Jesús como a Gabriel. Y aquí vemos a Jesús al lado, a la orilla del gran río Hiddekel, y Jesús está vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Esta es la vestidura sacerdotal de Jesús en el cielo, la cual era el modelo para la vestidura del sacerdote en la tierra, vestido de lino en simplicidad, en humildad, cuando entraba en el lugar santísimo. Así que Jesús, vestido de la misma manera, nos está conectando a Daniel 12 y a Daniel 10, y Jesús no solamente vestido de lino, sino parado de pie a la orilla del río. Así que tenemos elementos fuertes en común entre Daniel 10 y Daniel 12, pero no termina ahí. Vamos a escuchar ahora que se nos dice en este capítulo 10. Está Gabriel, viene a ver a Daniel. Gabriel viene a ver a Daniel para darle a Daniel algunas explicaciones que Daniel no había comprendido de la profecía de las 70 semanas. Gabriel viene a explicarle a Daniel algunas cosas que él no había entendido de la visión que le había sido dada. Se le habían hecho otras revelaciones a Daniel, pero había algunas cosas que Daniel aún no había comprendido cuando llegamos al capítulo 10. Y Daniel había ayunado, podemos suponer que con la intención de que se le diera más revelación, más entendimiento. Y Gabriel le explica algo muy interesante a Daniel. Y le dice, porque Daniel ayunó durante 21 días. Y le dice Gabriel a Daniel, escuchen bien: mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Es decir, Gabriel contiende con el príncipe de Persia durante 21 días. Continúa Gabriel. Y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, es decir, el gran príncipe Jesús, vino para ayudarme. Y yo quedé allí con los reyes de Persia. Ahora soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para días. Es decir, la visión que tuviste, Daniel, no es que se va a cumplir ahora, es para días. Así que se nos está confirmando que estas profecías son para días. Pero además, elemento y punto muy importante, esto es una clave importantísima que se nos está dando aquí, se nos está diciendo que el príncipe de Persia estaba contendiendo con Gabriel, y como el príncipe de Persia es fuerte, es Satanás, tuvo que venir Miguel, el gran príncipe, el que siempre
tiene la victoria cuando contiende con Satanás, y aquel que es Jesús, cuando contiende con Satanás, se le llama Miguel. Jesús, cuando contiende con Satanás, ya lo hemos dicho, se le llama Miguel. Así que aquí estamos en presencia de un capítulo que nos está confirmando que Daniel 12, donde vemos a Jesús a proximidad de un río, a la orilla de un río, donde Jesús está tal vez de pie sobre el río, donde Jesús está vestido de lino como sumo sacerdote que ha penetrado en el lugar santísimo en el día de la expiación, y bien, en ese mismo contexto encontramos a Satanás luchando contra Gabriel y siendo derrotado por Miguel. Así que yo espero, hermanos, que ustedes estén viendo estas conexiones. Yo sé que este tema tal vez ha sido un poco, tal vez un poco difícil para algunos de ustedes, tal vez un poco, no sé, complejo, tal vez una manera de estudiar la Biblia muy nueva para ustedes. Pero yo les pido, hermanos, por favor, sigan perseverando, sigan orando, sigan sintonizando ADNJ TV, sigan escuchando estos temas sobre las revelaciones bíblicas para el tiempo del fin, para la última generación, la cual nosotros somos. Sigan escuchando toda nuestra programación y ustedes van a ver cómo de repente habrá una graduación. Habrá una graduación y de repente todas las escrituras se van a abrir. Y de repente ustedes van a entender tantas cosas que no habían entendido antes. La repetición es importante, como lo hemos dicho, seguir estudiando es importante, abrir la palabra por ustedes mismos es importante, estudiar, orar, muy importante, ayunar ayuda mucho porque el ayunar aclara la mente, despeja. Ayunar despeja también la neblina que puede haber en el cerebro a causa de todas las cosas que comemos que no debemos comer. Y para terminar, una dieta conforme al jardín del Edén es muy importante también para tener entendimiento y sabiduría y poder discernir las cosas espirituales. Así que por hoy vamos a terminar aquí. Todavía ustedes han visto cómo todavía estamos poniendo todo el contexto para que podamos comprender cabalmente las 3 líneas de tiempo. Así que en nuestro próximo tema, sin más preámbulos, vamos a entrar ya a desmenuzar las 3 líneas de tiempo. Ustedes van a ver cómo todo se va a aclarar y ustedes van a ver cuán cerca estamos del fin y cómo es solamente por la mano maravillosa y misericordiosa de nuestro Dios que nosotros vamos a poder resistir el embate final de Satanás, vamos a poder resistir toda la persecución cruenta que va a desplegar el maligno contra el pueblo de Dios, pero que habrá un pueblo que se mantendrá fiel al Señor y que estará de pie cuando Jesús venga. Y todos queremos estar en ese grupo. Y la hermana White nos dice que todos debemos diligentemente perseverar y proponernos en nuestros corazones ser parte de ese grupo. Así que yo les invito a que regresen conmigo en nuestro próximo tema, que yo espero sea la conclusión de este hermoso tema, que es el misterio del cetro del Rey. Vamos a cerrar en oración. Padre amante, Padre querido, Rey de luz, Rey de sabiduría, Rey de todo entendimiento, tú, Señor, que tienes una sabiduría infinita. Padre amado, te pedimos en el nombre santo de Jesús que tú puedas seguir obrando en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón. Por favor, continúa dándonos entendimiento. Por favor, mi Señor, continúa abriendo las Escrituras a nuestros ojos, a nuestros corazones, a nuestro entendimiento. Por favor, Señor, continúa dándonos una mejor comprensión de todo aquello que hemos aprendido hoy. Danos el deseo, Padre amado, de estudiar tu palabra. Danos el deseo de ir más profundo. Danos el deseo, por favor, mi Señor, de buscarte a través de las Escrituras para que podamos conocer tu glorioso plan, el cual culminará
en nuestra generación y que tú has designado que seamos partícipes y no solo partícipes sino protagonistas de este hermoso plan y esta gloriosa obra que culminará en nuestra generación con la segunda venida. Padre amado, te agradecemos, Señor, todas las hermosas verdades que hemos aprendido hoy. Te agradecemos cómo has abierto las Escrituras y cómo has permitido por el estudio de pasajes paralelos que podamos revelar más luz sobre este libro que fue sellado. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre amado. Por favor, tráenos todos de nuevo con bien, con tu bendición para, lo esperamos, la última parte, la conclusión de este estudio del misterio del cetro del Rey. Bendícenos con una bendición especial y sobreabundante. Y te lo pedimos todo por fe, en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Gracias por habernos acompañado durante Revelaciones Bíblicas para la Última Generación, una producción de DNJ TV. Si has sido bendecido por este programa, por favor, compártelo con otros. Para toda pregunta relativa a este tema bíblico, escríbenos a info@dnj.tv. Para más información, visítenos en la web a dnj.tv.